El conversatorio bíblico. Hoy vamos a hablar acerca de la música, ¿vale? Y yo creo que junto con la música, pues vamos a hablar también y está relacionado con bailar, ¿verdad? La música que cantamos, la música que escuchamos, lo que bailamos, ¿no? Yo creo que va un poco de la mano, ¿no? Aunque el tema es bastante extenso. Así que bienvenidos a todos los que estáis conectados por Zoom y también a los que están conectados por Facebook Live, ¿ok? Y también un saludo a los que verán pues este conversatorio un poco más tarde, cuando ya se quede grabado. Ok, entonces, hemos dicho, vamos a hablar hoy acerca de música, ¿verdad? Yo creo que muchos creyentes se han visto alguna vez en un dilema. Es que ese es tú. Ok, siempre los problemas del directo. Ok, muchos creyentes se han visto alguna vez en un dilema con respecto a la música que deben escuchar. Yo no sé si tú has tenido alguna vez dudas, incógnitas, si te has preguntado qué música puedes y qué música no puedes escuchar. Hay diferentes opiniones acerca de este tema, ¿verdad? Desde las más radicales y conservadoras hasta las más liberales, ¿vale? Yo creo que en este tema pues hay muchas opiniones, como hemos dicho, desde las más conservadoras, ¿no? y radicales hasta las más liberales, ¿no? Las más libres. Ok, yo te voy a mencionar algunas de estas, ¿vale? Algunas opiniones con respecto a la música. Algunos dicen que si la canción no habla de Dios directamente, automáticamente, el hecho de que no hable de Dios, pues ya no es lícito, ¿no? Si esta canción no habla de Dios, entonces es una canción mundana que un cristiano no debería escuchar. Ok, esto es alguna de las opiniones, ¿vale? Yo voy a ir diciéndote opiniones. Otros dicen que la canción, aunque sea cristiana, para que sea permitida, para que sea buena, tiene que obligatoriamente contener la palabra de Dios. Es decir, no es suficiente con que hable de Dios, sino que para que una música sea lícita, sea permitida escuchar para los creyentes, hay quien opina que la música o la canción debe contener la palabra de Dios. Es decir, en forma de salmo, en forma de himno, pero prácticamente es como cantar versículos, ¿vale? Hay creyentes que opinan esto y no se sienten cómodos o no ven bien delante de Dios que escuchar otro tipo de música, aunque esta música se llame cristiana, ¿ok? Muy bien. Hay otros que dicen que no está permitido usar un ritmo secular y ponerle letra cristiana, que tanto la melodía como la letra debe ser inspirada por Dios. Hay quien dice esto también. Ahora, ¿qué significa secular? Secular significa, es un término que se usa, ¿no?, en el ámbito cristiano para determinar todo aquello que no es sagrado, todo aquello que no es espiritual, todo aquello que es del mundo, vamos a decir, ¿no? Entonces, hay quien opina esto, ¿no? Y se dice esto, que no está permitido usar un ritmo que es secular, es decir, un ritmo que ha sido creado por alguien que no es creyente, por alguien que no es espiritual, y luego ponerle encima música cristiana. Pues hay personas que no están de acuerdo con esto, ¿verdad? Hay creyentes que no ven que esto esté bien, sino que dicen que tanto la melodía, es decir, la música, como la letra, tienen que ser nacidas de un corazón que adora a Dios, ¿vale? Otra de las opiniones. Hay quien dice que antes de escuchar o antes de aprobar una canción o una música, aunque sea cristiana, deberíamos de considerar la vida del cantante o del compositor. Es decir, no es suficiente que la música sea cristiana, con letra cristiana, que hable de Dios, sino que hay quien opina que para saber qué música yo debo escuchar y qué música no, debería también considerar la vida espiritual del que la canta o del que la compone, ¿vale? Esto ya es como profundizar mucho más, pero es una opinión que también está entre los creyentes. Y te quiero poner algunos ejemplos. Un ejemplo. Si Julio Melgar, ¿no?, que ya falleció,
él canta o cantaba, ¿no?, canciones, alabanzas que han sido escuchadas en muchas iglesias, pero hay quien opina que, no, pero Julio Melgar, es un decir, no estoy poniendo un ejemplo, al menos esto he visto yo en las redes sociales. No, es que él andaba con gente y predicaba también acerca de la prosperidad. Entonces no deberíamos escuchar canciones de Julio Melgar porque él tiene un espíritu de error. Estoy diciendo la opinión de algunos. Hay quien dice que, por ejemplo, el grupo colombiano Generación 12, no es que no estamos de acuerdo con la doctrina de G12. Entonces no deberíamos escuchar canciones del grupo de Generación 12. Hay quien dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que predican Hillsong, ¿vale? Que te estoy hablando de grupos y de cantantes bastante conocidos, ¿no? Hay quien opina que no se debería escuchar la música que componen o que cantan estos autores porque no están de acuerdo con la vida espiritual de ellos, no están de acuerdo con la doctrina que ellos predican y entienden o piensan que hay una impartición espiritual también a través de las alabanzas, ¿vale? Esto es otra de las opiniones. También hay quien dice que la música es solo cuestión de gustos y que en realidad la música que escuchamos depende también del corazón de cada uno, ¿no? Pues si uno tiene un corazón torcido, ¿verdad? Y escucha la música con un doble sentido, entonces no debería, está mal. Pero si uno no tiene ningún problema, pues entonces puede escuchar la música que sea, mientras tú tengas las cosas claras en tu mente, en tu corazón, pues no pasa nada. Esto es otra opinión. Hay quien dice que la música nos conecta con recuerdos y por eso hay personas que no deberían escuchar ciertos géneros musicales. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si yo antes era alcohólico o andaba siempre tomando, escuchando un tipo de música, yo no debería, una vez que me convierto, ni acercarme ni escuchar ningún tipo de música parecida a esta o que tenga ni siquiera la misma letra, sino que no tenga el mismo ritmo, porque esto me va a recordar a mi vida pasada y me va a servir de tropiezo y me va a traer malos recuerdos, ¿vale? Bueno, yo te he dado una diversidad de opiniones, no digo de opiniones mías personales, sino de lo que escuchamos dentro del ámbito cristiano, ¿ok? Ahora, después de haber dicho esto, pues ahí sí pilas los que estamos aquí conectados y también los que están en Facebook Live, por favor, escriben, vamos a ir leyendo sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Aquí estamos David y Laura, Miriam, Jessica, Araceli, Tania, Sandrita, Norma, Fernanda, Viviana, y me gustaría que algunos de ustedes puedan dar respuesta, su opinión, ¿vale? ¿Qué opinan? ¿Puede un cristiano escuchar o cantar música secular? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No solamente me digan sí o no, sino sí y por qué, no y por qué, sí, pero bueno, en este caso sí y en este caso no. ¿Qué opinan? Si hacemos esta pregunta, vamos a arrancar este conversatorio lanzando esta pregunta. ¿Puede un cristiano escuchar música secular? ¿Música que no hable de Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, vamos a empezar con Normita, que la tengo aquí al lado, para que se estrene. Normita, después de su cuarentena. Normita, ¿qué opinas tú? ¿Puede un cristiano escuchar música secular, sí o no? Bueno, mi respuesta es sí, porque yo sí escucho. Pero depende también, Pecador, dirá. pero depende mucho de qué tipo de canciones, de letra escucho, ¿no? Porque tengo que pensar esa letra que estoy escuchando, esa música, ese ritmo, qué me provoca, qué emoción me está provocando, si me va a llevar a deprimir o simplemente lo escucho porque me gusta la letra, habla de la vida, habla del amor, no sé, habla de muchas cosas, pero como que no me lleva, simplemente lo disfruto y es una buena letra, pero entonces no tengo problema en escuchar música, o sea, sí, para mí un cristiano sí puede escuchar música secular, digamos. Ok, esta es la opinión de Normita.
ya si quieren lanzarle piedras o quieren hacerle algo, pues ya eso ya es personal. No, ok, ¿quién más? Sandrita, que te he visto ahí que se te ha encendido el piloto para hablar. ¿Qué opinas tú? Buenas noches con todos. Yo comparto algo con lo que dice Mamita, que sí, pero siempre y cuando teniendo en cuenta algo muy importante, que no todas las músicas seculares traen un buen mensaje. Hay algunos artistas que literalmente llevan contenidos muy fuertes que para la mentalidad de un adolescente o una persona de cualquier edad puede hacer volar la imaginación, pero hay otros artistas o otro tipo de canciones que tienen un contenido un poco más suave, un poco más, digamos, en el sentido de el ver la vida. Hay muchas canciones que, por ejemplo, yo escucho o sea, de hip hop, digamos, que hablan específicamente de hay que luchar por los sueños y cosas así. O sea, no son tan dañinos. Eso es mi opinión, que sí, pero siempre y cuando hay que ver el contenido y a qué estado nos lleva el contenido de la canción. Ok, gracias Sandrita. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda dar una opinión con algún matiz diferente? O sí, pero ¿por qué sí? O no, pero ¿por qué no? ¿Alguien más que pueda dar su opinión? ¿Alguien que pueda escribir también en Facebook Live? ¿Quién más? Miriam. Miriam, danos tu opinión. Hola, buenas noches, bendiciones, que Dios les bendiga a todos y un fuerte abrazo. Em, a ver, acerca de eso podría, o sea, como les digo, podría ser que sí o no, depende también mucho la cultura, porque, por ejemplo, yo aprendí que no, porque hay canciones realmente como dice, depende, ¿no? Depende la letra y a dónde te lleva. Pero yo, por ejemplo, personalmente, en eso prefiero no escuchar muchas músicas mundanas, por decir, o que cristianas, porque la gente está al pendiente de uno, dice, mira, ella es evangélica y está escuchando esas músicas como del mundo, como nosotros escuchamos. Tiene diferencia, dice, entonces depende de la cultura, depende de dónde estás también y depende de las canciones, depende mucho la letra también. Entonces, eso. Muy bien, gracias Miriam. Una cosa que ha dicho Miriam es muy importante y yo creo que es un tema que venimos tocando casi en cada conversatorio, ¿verdad? Al hablar del alcohol, al hablar de los tatuajes, al hablar de los peinados, de la vestimenta, siempre hay áreas, ¿no? Hay áreas en la vida de un creyente o en la vida en general que la Biblia no es tan específica, no hay un versículo específico para ese tema, ¿verdad? Pero aplicamos otros principios y uno de esos principios es lo que acaba de mencionar Miriam, que es siempre cuidar el testimonio y fijarnos un poquito en el contexto cultural, ¿verdad? De si para otros que me ven es tropiezo, yo me abstengo, ¿verdad? Y tengo cuidado. Buenas noches, Gabriel. Tengo cuidado para no ser tropiezo porque quizá en este contexto cultural está mal visto, ¿verdad? Y yo por amor y por querer ser un buen testimonio y por ganar a estas personas, pues debo guardarme, ¿verdad? O abstenerme de practicar esto. Ok, muy bien. Yo no sé si hay alguien que tenga una opinión diferente, que diga rotundamente no, un cristiano no debería escuchar. No sé, ¿hay alguien de los que están conectados en Zoom o en Facebook que diga rotundamente no? Si no, vamos a pasar a otra pregunta. Ok. ¿Qué opinan? David, buenas noches. Fernanda, bendiciones. David, bendiciones, David, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, David, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que debe incidir mucho también por decir que sí, el grado de que nosotros aceptamos a Dios en nuestras vidas, porque cuando nosotros recién empezamos en el camino, nosotros sí nos confundimos, y estoy hablando yo en especial, ¿no? Y yo creo que a veces eso también depende de que el Espíritu Santo obre en ustedes o en cada uno, y eso me está pasando a mí, o sea, yo los estoy diciendo por una experiencia. Wow. Yo no puedo decir, a mí me gusta el rock, pero claro que no escucho ese rock pesado, de lo que, o sea, me gusta el rock
Y más que todo me gusta, por ejemplo, cuando me gusta de Scorpion, por ejemplo. Te doy un ejemplo. Ya no es que te están invocando a nada, pero o sea, es un de sentimiento. Por ejemplo, me gusta con John, así un ejemplo que te da. Y si hay canciones que avivan, que te dan tranquilidad. Pero cuando uno se está en el camino de Dios, obviamente como yo estoy empezando nuevamente, es como que tú mismo vas discerniendo eso. O sea, no es que te digo, tienes que escuchar o no tienes que escuchar. Por ejemplo, yo a veces me sentía contenta lavando, arreglando en casa con música así, ¿no? Y ahora, ¿cuál es mi alternativa ahora? O sea, me siento en agrado. Es como que yo no elijo, sino están eligiendo por mí. O sea, estoy haciendo cumplir esta obra en mí. Pues, por ejemplo, que hay momentos en que sí te pones en esa controversia, ¿no? O sea, lo que me gustaba, lo que amaba, en mi inclinación, es cuando tú dejas trabajar a Dios en tu corazón, en tu decisión. Y eso les digo, o sea, personalmente, les digo, o sea, no estoy diciendo, yo, por ejemplo, era del, como les digo, me gusta el rock, escuchaba el rock, sí, ahora lo escucho, pero no sé, en una forma indirecta, y he cambiado de música. O sea, no te podría decir, no es que la expectación es no escuches, sino discernir lo que yo escucho. De pronto puede haber una música que sí sea agradable, que realmente te dé un buen mensaje en este caso, ¿no? En este caso, o sea, un mensaje que avive, que te estimule, que te dé un buen sentido de las cosas de la vida. Y prácticamente conlleva a que tú ya te vuelves un poco selecto, hablemos así, ¿no? Un poco selecto de la música. De pronto ya te gusta más la música cristiana, las alabanzas, las adoraciones. Entonces, yo creo que en este sentido depende de cómo uno se va dejando llevar. No es que te tengo que decir, oye, no escuches. Por ejemplo, yo tengo hija adolescente. Y en mi caso yo le veo que está con su música. Te comento, de hecho yo ni siquiera le digo, no escuches. Lo único que digo es, Dios mío, por favor, intercede en ella y que la música que a ella le agrade no impacte, eso sí digo, no impacte en su cabecita porque como es adolescente, obviamente es más fácil de manipular, es más fácil de alarle, de empujarles, como se dice. Entonces, porque si me voy a poner en el plano, no escuches porque es malo, estoy haciéndole yo mismo que lo prohibido, que yo estoy prohibiendo, le va a incitar, le va a seguir gustando. Entonces también depende, en mi caso, por ejemplo, si yo voy a estar escuchando música cristiana, alabanzas y lo que sea, yo ya voy a dejar esa, como decir, para que sigan dando el hilo, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, o sea, no te puedo decir que como tú dices, la Biblia no dice, no tienes que leer, no tienes que comer, no te hagas esto, o sea, no dice. Pero yo creo que es cuestión de uno dejar que obre el Espíritu Santo, o sea, yo lo digo así, yo solía hacer. Y de pronto a veces cuando no puedo escuchar música porque están dormidas las niñas o están descansando, y hago mis cosas y estoy en mi mente cantando solita, aunque canto mal, ¿no? Obviamente canto mal, pero obviamente yo lo que veo ahorita que es una cosa de que el Espíritu Santo está dentro de ti, o sea, es eso. Por ejemplo, en cuanto por decirte, yo decía que un tatuaje era normal, no pude estar en esa charla, pero siento que mi tatuaje está mal, aún sabiendo que mi tatuaje es un significado de mis hijas, ¿no? Pero siento que está mal. O sea, yo creo que ya es cuestión de que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y por supuesto, y que la música cristiana también tiene que ser acorde a lo que dice que tiene que estar pegada a lo que dice la Biblia, depende del autor y todo lo demás. Entonces, para mi punto de vista es David que, en mi caso, le dejo al Espíritu Santo, digamos así. Ok, excelente, Fernanda. Perfecto, me encanta porque estamos tocando algunos puntos, algunos matices, con lo que ha dicho Miriam, lo que ha dicho ahora Fernanda, que también hemos hablado un poquito de esto en otros conversatorios, y es que también tenemos que contar con el trato individual y personal del Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos imponer, decir un sí hay que escuchar esto o un no hay que escuchar esto, porque hay temas donde la Biblia no es específica, pero el Espíritu Santo sí va a trabajar de manera muy personal y muy específica en nuestras vidas, ¿verdad? Haciéndonos sentir tristes o desagrado de algunas cosas que Él no quiere que nosotros hagamos y dándonos paz y seguridad en cosas que sí nos está permitiendo, ¿ok? Perfecto. Ahora, quiero hacer una pregunta, ¿vale?
¿Creen ustedes que hay dos extremos? Bueno, ya hemos hablado un poco de esto, pero esto es una duda que a veces hay, ¿no? O lo que hemos escuchado a veces en el ámbito de iglesia. ¿Creen que hay dos extremos? Es decir, que toda música que no es inspirada por Dios es del diablo. Por ejemplo, Viviana, ¿tú crees que hay estos dos extremos? ¿O es de Dios o es del diablo? ¿O hay un punto intermedio? ¿Y ese punto intermedio de quién es entonces? Vivi. Buenas noches con todos. Buenas. David, por favor, ¿me puedes repetir? Lo que pasa es que se escucha entrecortado, entonces no escucho bien la pregunta. Vale. Por favor. Ok. Vivi, ¿tú crees que hay dos extremos? ¿O la música es de Dios, inspirada por Dios, o es del diablo? ¿Son dos extremos? ¿Hemos aprendido eso? ¿O hay un punto intermedio? Buenas noches con todos. Bueno, yo creo que sí hay dos extremos. Hay personas, o bueno, dentro de la iglesia que llegan a satanizar tanto la música que no sea cristiana, pero yo creo que cada persona, como se ha estado mencionando, debe tomar una decisión y ver más que todo la música, más que catalogarla como cristiana o no cristiana, catalogarla, ver edifica o no edifica. Ya. Entonces, pero sí existe el extremismo que puede ser que existan canciones que sean seculares, pero no precisamente son dañinas, pero la mayoría tienen un mensaje muy, muy fuerte. Generalmente en la actualidad hay canciones muy ofensivas directamente, ya ni siquiera es un mensaje de doble sentido, es directamente ofensiva. Pero dentro de la iglesia lo que debemos tener en cuenta es edifica o no edifica, y prácticamente si no edifica, pues ya cada quien dice, no, este tipo de música no edifica mi vida y no tendría que ser parte de mi vida, porque la música tiene un poder muy fuerte en las personas, somos humanos con emociones y la música trae a memoria recuerdos. Entonces si esa música le hace daño a alguien con un trasfondo digamos que salió de un mundo donde vivía un mundo digamos del reggaetón, y se ha convertido al Señor y está empezando a caminar, y volver atrás, como volver al mismo mundo de donde salió, como que no le ayuda mucho. Pero ya, por eso digo que, no sé, para mi punto de vista, claro que no digo que todas las músicas, digamos, seculares son malas, porque hay músicas clásicas también que yo no, a mí me gusta en especial la música clásica, pero es un poco difícil. Pero sí hay un extremo también, que hay personas dentro de la iglesia, se puede decir, que realmente tachan así muy duramente a la música, dicen, no, eso es del diablo y que así, pero es que en la Biblia tampoco es que, no sé, no hay un respaldo claro, pero tenemos que, digamos, con un corazón correcto ante Dios, anhelar, siempre adorar y pensar que si esa música glorifica a Dios, está bien, pero y si no, pues no, hasta ahí que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y decidir no escucharla, porque nuestra carne quizás anhela escuchar un tipo de música, pero quizás no glorifica a Dios. Y yo realmente, con respecto a temas como si de cambiarle la letra nada más a un ritmo secular, yo realmente no estoy de acuerdo, porque si originalmente no fue dirigido a Dios, es como si no se lo dio, me lo dio a mí, es como un poco ofensivo también, como para Dios mucho más, es Dios y Él se merece lo mejor. Entonces es un poco difícil para mí, pero creo que hay que tener igual un equilibrio en cuanto a cómo lo tomamos, pero más que todo personalmente, no tachando a la otra persona, no imponiendo nada. Bueno, es más o menos mi criterio. Ok, gracias, Vivi. A ver, Laurita, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? O sea, Vivi dice que en la iglesia a veces sí hay esos extremos, ¿no? Somos extremistas. Hay gente que sataniza la música, y la música que no es alabanza, vamos a decir, y otra gente pues que dice que no pasa nada. Pero la realidad, ¿tú crees que la verdad, ¿no? La realidad
¿Es que solo existen estos dos extremos, o de Dios o del diablo, o hay un punto intermedio? Pues yo sí creo que, un poco como decía Vivi, sí existen esos extremos dentro de los creyentes. Hay muchas personas que tachan cualquier canción, o sea, algo que no sea una alabanza o que glorifique a Dios, entonces está mal. Y yo creo que, no sé, eso depende mucho de la conciencia de cada persona, pero bueno, en cuanto a la pregunta, está claro que hay esos dos extremos, de que está mal y el otro no. Pero personalmente yo pienso que es importante que podamos entender que nuestra vida va en función de nuestra relación con Dios y ver también que si yo paso, me siento bien y no es, y, por ejemplo la música no está afectando o no se está contradiciendo con la palabra de Dios, yo creo que no pasa nada. Pero que creo que también es algo muy personal, como tú decías, lo del trato del Espíritu Santo con cada persona. Mm, ok. Y ahora que estamos tocando este tema, Laurita, te quiero preguntar a ti y preguntar a alguien más, ¿no? No sé si Gabriel luego quiere opinar también acerca de esto. ¿Tú crees que el propósito de la música, el original, es solamente adorar a Dios, o es un lenguaje, una expresión del ser humano también? ¿Tú crees que Dios creó esto solo con la intención de que se le adore a Él? ¿O es como algo innato que ha puesto en el ser humano como para comunicarse, para expresar lo que siente, como el habla, ¿no? Como el hablar. ¿Tú crees que esto es así, o que solamente la música tiene como propósito adorar a Dios? No, yo pienso que la música es una forma de expresarnos y lo estábamos comentando antes con David, igual que por ejemplo la poesía, una persona que le gusta expresarse por medio de poesía, y se siente bien comunicándose o expresándose, que sí, que es un don y que no tiene por qué ser como la Claro que sí, que es que estábamos hablando que, bueno, que hay muchas formas de expresión, ¿no? De expresarse, como decía Laura, la poesía. Ahora en nuestro tiempo pues también está el cine, ¿no? Y podemos pensar, es que si no habla de Dios, es del diablo. Vale, entonces, si ves una película que no habla de Dios, o en esa misma película hay una pareja que no está casada y están teniendo relaciones, o sea, y están hablando de adulterio, es como si en una canción hablaran de adulterio, y ahí sí, en una canción sí lo tachamos mucho, pero en una película lo deseamos, ¿no? Que estas dos personas se unan, que ay, se han enamorado al final, ¿sabes? Entonces, es Nos como gusta un la poco novelería. lógico. Entonces, hay muchas formas de expresarse. ¿Cómo? Nos gusta la novelería, digo. Eso sí, que hay muchas formas. Sí, sí, poesía. eso. Muchas formas, muchas expresiones y yo creo pues que eso lo ha puesto Dios en nuestra palabra. Y que están dado cualquier otra cosa. Ok. No sé si se les ha cortado o han apagado el micro. Ok, Gabriel, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, pues muy buenas noches. De antemano, pues me disculpo por la demora, pero yo pienso que sí se ve bastante el tema pues de los dos extremos, ¿no? En un punto pues sí pensamos de que no, el reggaetón está mal, el rap está mal, la electrónica está mal. Hay cosas que están mal, ¿no? Entonces siempre en la iglesia se tiene que escuchar esa música suavecita, la música a veces tristeza que, no sé, a mí un tiempo me parecía nostalgia y me da la tristeza porque esa música que te ponía como a llorar y te decía que tú eres un pecador y toda esa vaina, no sé.
Y por otro lado está como que creemos, ¿no? Que toda la música es para Dios y vamos a alabar a Dios con la música black. Entonces, como todo, pues todo tiene un punto de equilibrio, todo tiene así pues su plenitud. Porque si yo me voy al otro extremo de ir a cantar las alabanzas del hermano Maluma y del hermano, no sé, Ozuna porque le siento bien, entonces no estaría adorando a Dios. O porque yo digo con mi instrumento, es que con mi instrumento puedo adorar a Dios, pero también me gusta tocar música mundana, pues no estoy, o sea, es que tenemos que ser conscientes y vivir acorde con lo que pensamos y con lo que vivimos, ¿no? Eh, pero con el tema de que se sataniza muchísimo, es verdad. Y yo opino que porque no te guste tal género, no significa que sea pecado. Mm, Siempre salen con esa venecia fastidio que te dicen, hey, pero es que el diablo era el que tocaba la música cuando estaba en el cielo, que era Luzbel, era el que formaba la orquesta y tenía los ritmos y yo no sé qué más vainas, se cogen de eso. Pero si nos damos cuenta, bueno, y entonces, ¿quién inventó a Luzbel? Fue Dios. Entonces me imagino que a Dios también le gusta la música. Me imagino que a Dios también le gusta la electrónica, también le gusta el reggaetón. Perdónenme si alguien me está escuchando y de pronto parezca áspero, pero yo pienso que a Dios también le gusta el rap. También le gusta eso, también le gusta, no sé, el metal, pero cristiano. A lo que me refiero es que pues es como un tema de comunión. No se mm, trata de opacar lo que yo siento, pero tampoco se trata de darle rienda suelta a lo que deseo, ¿cierto? mm. Sería como llegar, no a un acuerdo con Jesús, lo que Jesús te muestre, pues la música, porque un tiempo que, por ejemplo, por mi parte me gustaba mucho la música electrónica y sin letra, y era como un dilema para mí escuchar música electrónica, pero no, pues yo sabía que no alababa a Dios, pero mi gancho era como, hey, pero es que no tiene letra, así que, ¿qué mensaje me puede dar? Si yo siento energía y siento motivación al escuchar música electrónica, pero la situación es que esa música me incitaba como a la fiesta, así como a la Mm, farra, o al descontrol. Y entonces fue cuando pues empecé como a ser más real. No me voy a engañar. De pronto pueda que engañe a mis papás, de pronto pueda que engañe a la iglesia y quién se va a enterar. Pero es que esa música producía algo en mí, ¿sí? mm. Encontré música cristiana electrónica que alaba a Dios, pero pues si somos cristianos, se supone que nuestra meta es Jesús, ¿no? Se supone que nuestra meta es Jesús y no significa que seamos perfectos, no significa que levitemos, que no vayamos al baño, no significa eso. Significa que somos personas que necesitan a Jesús y que así como Pedro, que la embarró una y otra vez y la siguió embarrando, seguía a Jesús y miraba a Jesús. Mm. Yo diría que está mal irse a los extremos, de que está bien, que está mal, pero que hay que llegar a un punto de equilibrio, una plenitud. Yo diría eso. Ok, gracias Gabriel. Mira, quiero hacer un comentario y es que yo te digo que esto es algo que yo mismo me he preguntado alguna vez, ¿no? Porque claro, yo en algún momento pues tenía dudas con respecto a esto y pensaba, bueno, entonces toda música que la música, es decir, la melodía y la letra no es inspirada por Dios, es decir, no ha sido inspirada por Dios en el corazón de la persona, entonces esa música no es de Dios. Pero claro, luego surgían algunos conflictos, porque entonces está bien cantar un himno nacional que no ha sido inspirado por Dios. ¿Y a quién le estamos cantando? ¿Verdad? Está bien, no sé, las canciones infantiles. Ah, no, es que son para los niños ya, pero ¿y a quién le estamos cantando? No, no el propósito no es adorar a Dios. Está bien cantar villancicos, está bien cantar serenatas, para el Día de la Madre, para tu novia, ¿está bien o no está bien? ¿Verdad? Porque si yo me ponía en un punto tan radical de decir, no, todo lo que no es inspirado por Dios y todo lo que no adora a Dios es del diablo. Entonces venían otros conflictos, ¿verdad? Está bien, por ejemplo, Viviana mencionaba la música clásica y yo creo que esto tiene que ver un poquito con la mentalidad a veces de iglesia, ¿verdad? De que, bueno, si la música es suave, entonces no hay ningún problema. Pero si la música es fuerte, si la música es provocativa, pero la cuestión es, si hablamos de inspiración, de la inspiración del corazón,
Hay música clásica que ha sido creada por autores cristianos, que seguramente fueron inspirados por Dios, pero hay música clásica que suena igual como música clásica, suena así, ¿no? Como muy melodiosa, pero que no ha sido inspirada por Dios. Entonces, es como un poco discernir, ¿verdad? Y un poco pensar en que no es saludable, aunque a veces existe estos dos extremos, no es saludable irnos a esos extremos. Yo tengo un ejemplo que está en Primera de Samuel, capítulo 16, no lo voy a leer, pero Primera de Samuel 16, del 14 al 23, la Biblia habla de que Saúl, el rey Saúl, estaba siendo atormentado por un espíritu que Dios mismo le había enviado, ¿no? A causa de las malas decisiones que había tomado, de la desobediencia de Saúl, había enviado un espíritu para que lo atormente. Y Saúl buscaba a alguien que tocara música para él, para aliviarle. Y en este caso, pues se buscó a David, ¿verdad? A que no era rey todavía, a David cuando era un joven. Y ahí no dice que David cantaba alabanza, ni que cantaba salmos, simplemente dice que entonaba un instrumento para Saúl y que la música que David tocaba calmaba a Saúl, le hacía tener paz. No sabemos qué música tocaba, pues seguramente, bueno, David era una persona, ¿no? que amaba a Dios, pero no especifica. Ahora, lo que quiero decirte que el propósito de la música de David no era en ese momento adorar a Dios, sino era calmar o satisfacer la necesidad que tenía Saúl. Ese era el enfoque, ¿vale? Y tenemos este ejemplo. Ahora, hemos hablado de, a Laurita le preguntaba antes, ¿verdad? Si la música simplemente, el único propósito de la música ha sido adorar a Dios, o sea, si Dios creó la música con este propósito, Gabriel decía, ¿no? Lo que hemos escuchado mucho, ¿no? Que Satanás era el líder de alabanza. Bueno, esto está basado en Ezequiel, en el texto de Ezequiel 28, versículo 13, pero la verdad que yo creo que es algo que hemos sacado un poco del contexto, ¿no? Porque no hay más versículos en la Biblia que hablan de esto. Ahí simplemente habla de que Satanás estaba entre los tamboriles y la flauta, pero no es, con eso no podemos argumentar o sacar una doctrina de que Satanás es el líder o era el líder de alabanza en el cielo. Yo creo que no tenemos argumentos suficientes para esto, ¿verdad? Es importante siempre tener bastantes fundamentos bíblicos. Entonces, preguntaba si realmente el único objetivo de la música, si es algo que Dios creó, era para adorarle a Él, o también es como una forma, algo que Dios ha puesto en el ser humano, ¿verdad? Date cuenta que somos creados a su imagen y semejanza, tenemos esa capacidad como de crear, de expresarnos, el arte, ¿no? Todos los dones y talentos que Dios ha puesto en las personas, y entre ellos, en todo lo que tiene que ver con el arte, la pintura es una expresión, la poesía es una expresión, la música es una expresión, la dramatización es una expresión, ¿verdad? Y a través de todo esto nosotros como seres humanos expresamos sentimientos, expresamos emociones, de la misma manera en que hablamos, ¿verdad? Yo puedo hablar contigo, tener una conversación y expresarte cómo me siento, expresarte una situación, hablarte de un tema de la vida real, ¿ok? Ahora, yo escuché casi desde el principio, desde yo conocer a Dios, que hay tres fuentes, y si alguien me quiere corregir en esto puede hacerlo, pero tiene sentido. Hay tres fuentes de donde, ¿vale? Nosotros las personas podemos recibir pensamientos que vienen de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Podemos recibir también pensamientos que realmente vienen del diablo, pensamientos que vienen de Satanás, esos dados encendidos, ¿verdad? Que quieren venir a nuestra mente y que siempre pues lo que buscan es traer confusión, engañar, mentir, destruir. Pero también hay otra fuente que es nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos nuestros propios pensamientos. Entonces, para mí esto tiene sentido porque
entonces todo lo que hay en mi mente es o Dios o el diablo, y yo no tengo aquí, o sea, yo no puedo pensar, yo no puedo crear. ¿Será que entonces yo no tengo la capacidad de pensar o de sentirme de una manera o de otra? Y eso sería erróneo, ¿verdad? Decir que como seres humanos no tenemos esa capacidad. Entonces tenemos estas tres fuentes: Dios, el diablo y nosotros mismos, ¿verdad? De nuestra alma, de nuestro corazón. Ok. Ahora, si esto es así, ¿creen ustedes que la música también puede fluir de estas tres fuentes? Dios, el diablo o del propio alma y corazón del ser humano, ¿no? Y esto es un poco de, compensando lo que decíamos antes, existen dos extremos. Existe el extremo de que o la música es de Dios o la música es del diablo, ¿verdad? Pero la cuestión es, entonces, podría haber una tercera fuente, que es que la música, esta expresión, esta melodía, simplemente sale del ser humano, ¿no? Puede ser que es una expresión de un sentimiento, es decir, que yo hable en una música de que me siento solo, puede ser, es posible esto, sin que llegue a ser un pecado, no sé si me explico. O sea, tenemos como seres humanos la capacidad de transmitir cómo nos sentimos. Puedo transmitir alegría sin que esté hablando de adorar a Dios, sino me siento alegre y lo transmito a través de la música, lo transmito a través de una composición. Puedo transmitir angustia, puedo transmitir depresión, puedo transmitir, no sé, felicidad. ¿Es posible esto? ¿Qué opinan? A ver, Moni, Tania o Jessica. David dice sí. Tania. Yo, buenas noches hermanas, ¿cómo están? Muy serios les veo. Sonríen. Ah, bueno, mi opinión ¿cuál era la pregunta? Se me fue. Se te fue. Gabriel dice sí, mira. ¿Eh? ¿Tú crees, Tania, que hay como diversas fuentes? O sea, ¿hay música que puede nacer simplemente del corazón humano, sin que tenga que ver con que es de Dios o es del diablo? Que sea una expresión del ser humano, un sentimiento, una idea del ser humano. Yo creo que sí, pero como bien dice Pablo, o uno de los apóstoles decía, nada es bueno en mí, Ujú. y el enemigo obviamente no conviene. Entonces me tengo, creo que aferrarme más a Dios, no elegir ni mí, ni lo que yo estoy, creo que sintiendo si no es para bien, ni del enemigo, simplemente debo aferrarme a Dios, yo creo. Mm. Y Tania, Y para también ponerte un versículo, cantaré con espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Ajá. Yo quiero ponerte un Ajá, ejemplo, Tania. ¿vale? Entonces, Quiero ponerte un ejemplo. Una canción que nace del corazón de una persona para cantarle a su madre, un ejemplo, o para hablar del amor, del amor en un matrimonio, que nace del corazón de la persona, ¿no? Que no es que es inspirada por Dios, no le está cantando a Dios, tampoco es que le inspiró al diablo. ¿Tú crees que eso es pecado? creo que no. Ok. No, o sea, es un poco medio complicado, como dice, escuchar las músicas de los niños, o sea, de Susanita tiene un ratón y hay muchas músicas y nosotros yo creo que debemos tener mucho cuidado porque es que la música es como que seductora. Ujú. Es como a mi persona me ha pasado, es que yo estaba escuchando una música que no era cristiana, pero no tenía palabras nada ofensivas, nada. No sé si le he escuchado 90 60 de
son hasta cristianos, creo, pero no le dan mucho a lo cristiano. ¿Ya? Entonces yo empecé a escuchar de esa, dije, voy a escuchar, después me encuentro con otra música, me llamó la atención. Y la depresión, allí yo ya estaba deprimida. Y entonces es como que estoy en una cosa y voy por la otra y era como que me seduce a buscar como que otra música y seguir más y yo mismo lastimarme. Ujú. Igual en la depresión, igual en la música de reggaetón. O sea, nos seduce poco a poco y hasta llegar, yo creo que a estar en malos pasos. Mm. Entonces yo creo que debemos tener mucho cuidado. Muy bien, Eso. Tania. Gracias. Moni, ¿qué opinas tú de esto? O sea, si hay una música, canción, que nace del corazón del alma humana, ¿tú crees que por el simple hecho de que no adora a Dios es pecado? ¿Qué opinas? Buenas noches con todos, buenas noches David. Yo creo, según mi opinión, que no es pecado, que es arte, entonces es una forma de expresar nuestro sentimiento a la otra persona, pero no, o sea, cualquier persona, ¿no? Que apreciamos, puede ser nuestros familiares, una madre, entonces solo expresamos sentimientos y yo creo que no. No, Mm, no es pecado, sino es una expresión nomás de poder eh, mostrarle el aprecio, el cariño hacia la otra persona, ujú, mediante la música, digamos. ujú. Pero no creo que sea pecado. Ok, Ujú. ok, Moni. Gabriel, que has levantado la mano. Sí, pues algo que quiero decir, que uno nunca debe reprimir las emociones, ¿cierto? Y pues obviamente la música es como un medio donde uno puede expresar lo que siente. Digamos, a veces las palabras, digamos así, en una conversación no son suficientes. Entonces con la música uno puede expresar pues lo que está uno pasando. A lo que me refiero es como, bueno, un ejemplo, uno está mal. Y obviamente pues uno tiene que ponerse a hacer la víctima y tampoco a quejarse, pobrecito yo, ni porque a mí, pero uno puede expresar lo que siente en verdad, ¿cierto? Ujú, Porque si uno reprime esa emoción, pues va a ser peor. Entonces, cuando tú no estás alabando a Dios, tampoco le estás cantando al diablo. Estás cantando lo que sientes, lo que en ese momento te dolió, lo que en ese momento sentiste, lo que en ese momento pensaste. Y es como hacerlo con una nota, es como hacer, no sé, un escrito, pero en el aire. mm, Y yo no lo veo como pecado, ni tampoco como que no se hace, ni tampoco está mal hecho. Porque yo pienso que es peor que tú te guardes las cosas en vez de decirlas. Hey, si yo me guardo las cosas, pues va a ser peor porque eso se va a acumular, acumular, y va a llegar a un punto en que ¡boom! En cambio, si yo puedo expresarlo y si me hace más fácil expresarlo con la música, entonces pues adelante, mm, hágalo. O sea, tampoco, ¿a qué me refiero? A que también como que tenemos que tener cuidado de nuestro enfoque, ¿no? ujú, Porque le puedo cantar a la tristeza pues de una manera tan indirecta. Y es lo que puede pasar y de pronto también le puedo cantar al diablo de esa manera. Algo que puedo notar los salmos es que ellos nunca reprimieron sus emociones. Los salmistas nunca reprimieron cómo se sentían jamás. Claro, al final adoraban a Dios, pero uno escucha al principio que estaban tristes, que estaban deprimidos, que no aguantaban más. Personas como nosotros que también tenían sus luchas y lo expresaban por medio de su arte. Entonces es un ejemplo de que se puede expresar lo que siento, no sea para Dios, no sea para el diablo, de una manera en la música. mm. Ok. Gracias, Gabriel. A ver, tengo aquí una pregunta bomba que voy a lanzar. Te la voy a lanzar a ti, Vivi. ¿Vale? Prepárate, Viviana. A ver, hemos hablado de varias cosas, ¿verdad? En relación a la música. Y también hemos mencionado, creo que antes hablábamos, de que hay quien piensa, ¿no? De que si la música, el origen de la música no es inspirado por Dios, no está bien meterle una letra cristiana, ¿verdad?
Pero, ¿y qué piensa Viviana de la música folclórica? Que las iglesias están, bueno, al menos en Latinoamérica y donde hay diferentes etnias, puede ser en África, puede ser en Latinoamérica, puede ser en cualquier lugar donde haya una cultura arraigada, ¿verdad? Y haya un folclore, ¿ok? Todas las culturas tienen folclore. ¿Qué piensas de la música folclórica para Dios? Que el ritmo original, pues la mayoría de las veces no ha sido inspirado por Dios. Son ritmos que han sido, o de la propia cultura, que seguramente si son bien arraigados de la cultura, era en adoración a otras cosas, ¿no? Como a la naturaleza, a ídolos, o que simplemente se adoptaron de otras culturas, que hubo una mezcla. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que eso es agradable a Dios? ¿Es una expresión? Y te digo esto, ¿no? Quizá hay personas que lo ven, es una expresión cultural. A Dios le agrada la diversidad y es una expresión cultural usando la cultura propia para glorificar a Dios. ¿Qué opinas de esto? Ay, es muy difícil la pregunta. A ver. Bueno, es verdad, ¿no? Que de acuerdo a la cultura, esto depende mucho también en forma de los ritmos y todo eso, pero bueno, yo me refería más es cuando ya hay una composición como tal, hay una canción escrita que ya es, digamos, netamente secular o que quizás era muy escuchada, incluso muy conocida, se hizo muy famosa, incluso a veces se vuelve tendencia esa canción, y luego alguien, digamos, en el medio cristiano dice, no, le voy a ponerle una letra cristiana, como es tendencia, entonces también quiere que sea tendencia dentro de los hermanos. Entonces, eso me parece equivocado, o sea, bueno, en mi punto de vista me parece que no glorifica a Dios porque eso fue, digamos, en dirección a, yo que sé, a una persona, o no sé, no, a la cultura quizás, no sé, pero directamente a eso me refería como que hacerle a cristiano una composición, una canción ya hecha. Pero con respecto a la pregunta, bueno, yo creo que el ritmo no es en sí pecaminoso, sino el contenido de aquella canción. Entonces, de ahí, cada cultura sí tiene sus ritmos, sus diferentes tipos de música, entonces no veo digamos, no veo algo pecaminoso ahí. Entonces, claro, pero también hay ritmos que lo podemos llevar a nuestra cultura, que está más asociada a lo pecaminoso que a lo cristiano, porque es que en realidad promueve digamos más a la juventud, a los adolescentes a pecar. Entonces hay ritmos que en sí, bueno, quizás no son pecados, no el ritmo, pero el contenido de ese ritmo que se hace tendencia sí promueve mucho eso. Entonces, bueno, para no irme tanto, sí, yo creo que las diferentes, digamos, culturas tienen sus ritmos y sí, no es pecado la música o el ritmo folclore, no es pecado, pero sino el contenido de aquella canción y en principio si esa canción fue compuesta para adorar a Dios, es para Dios, pero si alguien escribió, digamos, inspirada para su esposa, para su novia, también no veo pecaminoso, está bien, pero ya cambiarle, ponerle canción, no sé, mezclarle, entonces como que hay mucha confusión, ¿no? Porque también he escuchado yo canciones que uno no sabe si va dirigido a Dios o va dirigido a la persona que le gusta, porque a veces no son muy claros, ¿no? Es como que trae confusión y eso creo que no debería ser así, porque tiene que haber claridad, porque eso más promueve confusión, entonces creo que debe haber claridad en eso, identificar qué es para Dios y qué es para la persona que le gusta o qué es para un familiar, o sea, que pecaminoso no lo creo. Si es para la mamá, para el papá o para la esposa, está bien, cantarle a la vida, cantarle al amor, no creo que sea pecaminoso, sino mezclarlo y como traer confusión. Ok, Vivi, mira, para ir llegando como a conclusiones claras, un ejemplo. Si vemos que un ritmo en concreto, vamos a hablar de un ritmo, no una composición específica. Yo puedo ver en las diferentes culturas que un ritmo que se puede usar, y bueno, más concretamente, yo creo que si hablamos con claridad, aquí en Ecuador hay ritmos que se pueden escuchar con una letra que te incita a tomar y a emborracharte y a la inmoralidad,
pero el mismo ritmo puede estar en una canción que habla de adorar a Dios, ¿ok? Entonces, la cuestión aquí, a donde yo quiero llegar, ¿el ritmo en sí es pecaminoso o es la intención del corazón y el contenido? ¿Vale? Esto ya lo digo, lo expongo así, abiertamente, como para poder llegar a una conclusión, ¿verdad? Porque hay veces que viene esta confusión. Y la cuestión es, Dios puede redimir algo que en su origen no fue creado para adorarle, pero Él puede usarlo y redimirlo, sí o no, ¿no? Esto es una cuestión que tenemos que tener clara. Está claro que si es algo que es netamente, que no se puede usar para nada más, sino que solo para el pecado, pues es pecado y punto, ¿verdad? Pero yo qué sé, yo te puedo poner un ejemplo. Las redes sociales fueron creadas para adorar a Dios, fueron creadas como un medio para compartir la palabra de Dios. Literalmente no. Fue como un método de interactuar entre personas, no con un origen pecaminoso, pero luego, con el paso del tiempo, ha sido un medio también para propagar quizá cosas pecaminosas, ¿verdad? No todo, pero sí mucho, ¿verdad? Para promover, para hacer publicidad, cosas que a Dios no le agradan. Pero resulta que ahora mismo las redes sociales pueden ser un instrumento santo, redimido para Dios. Puede ser un medio de exponer la palabra de Dios. Entonces, yo creo que esto que estamos hablando no está muy lejos, ¿verdad? Porque quizá un ritmo folclórico, cultural, que quizá los ancestros lo usaban para adorar al sol, ¿verdad? Pero que era una expresión, o sea, era lo que salía del corazón, la manera de agradecer o la manera de adorar, ese mismo ritmo, con otra intención, puede glorificar a Dios. ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo que a veces tenemos esta confusión, ¿verdad? Y cuando digo confusión es que para una cosa que a mí me parece aplico una regla y para la misma cosa pero que a mí no me parece aplico otra regla. Y ahí es donde creamos confusión porque nos hacemos nosotros como jueces, ¿no? Nosotros mismos juzgamos y determinamos qué es y qué no es, sin tener fundamento bíblico, ¿ok? Entonces yo creo que hay cosas donde necesitamos analizar y ver cómo Dios obra, porque podemos estar muy alegres y muy campantes haciendo algo pensando que está Dios ahí y en la misma cosa, una cosa muy similar, decir, no, esto es pecado, esto no hay que tocarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que tengamos claridad en esto, que quizá en sí el género musical o el instrumento que se toca, porque esta sería la última pregunta antes de pasar a leer algunos versículos, ¿vale? Yo no sé si alguno de los que están conectados me podría afirmar que la Biblia condena o prohíbe algún género musical en concreto o algún instrumento en concreto. ¿Tú qué opinas, Normita? ¿Tú crees que la Biblia prohíbe específicamente un género musical o un instrumento? No, la verdad no prohíbe nada de eso. No está eso en la Biblia. No podemos decir abiertamente este instrumento es pecaminoso, porque... Pero, ¿por qué a veces sí tenemos la tendencia a decir esto? Porque este instrumento se usa en este género musical y la mayoría de veces a través de este género musical se promueven cosas que a Dios no le agradan. Y a veces nos basamos en esto, ¿verdad? Pero la cuestión es que lo que es pecaminoso es la intención. Lo que es pecaminoso es el contenido que se está dando, que a veces sale del corazón del hombre, porque del corazón del hombre sale lo que contamina al hombre también, ¿verdad? Porque nuestro corazón es engañoso, es perverso, pero no significa que cualquier emoción o cualquier sentimiento que salga de nuestro corazón es pecado. Y hay veces que realmente es Satanás mismo inspirando a las personas, ¿no? Hay de verdad, hay músicas o hay canciones que realmente tú dices que esto está inspirado por el diablo, pues es que las cosas que habla son barbaridades, ¿verdad? Ok. Entonces, yo quiero
como hemos hablado de este tema, no hay versículos específicos que hablen de esta música sí o esta música no, pero quiero darte algunos versículos, ¿vale? Quiero darte algunos versículos que nos pueden servir como una guía para aplicarlos en este tema, o que nos pueden servir incluso para otros temas, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Y si puedes toma nota porque son cosas que te van a servir de verdad para aplicar a muchas áreas de tu vida, ¿vale? Y especialmente todos los temas que estamos tratando en los conversatorios de los viernes, la mayoría es que son temas que hay gente que le llama, es un área gris. Es como un punto muerto, ¿verdad? Donde parece que la Biblia no es muy específica. Parece que nos quedamos con dudas. Pero tenemos otros principios en los que nos podemos apoyar, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Famoso versículo. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, estas dos, me conviene a mí personalmente, me edifica a mí personalmente, y ahí entramos en un tema de conciencia, en un tema muy personal, porque quizá lo que a ti te perturba, lo que a ti te hace daño, por el trasfondo que tú tienes, quizá a mí no me representa ninguna amenaza, o no me representa ninguna debilidad, o no me representa ninguna tentación. ¿Alguien? Marco. Ok. Ahora, cuando tengamos el comentario. Entonces, quizá lo que para ti es una tentación, para mí no lo es. Lo importante, por supuesto, que no sea algo que va directamente en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando de estas áreas grises. Dice, Tenemos un comentario, lo va a leer Diana. un momentito, que aquí no me dejan verlo en completo. Es que no puedo leer completo porque me sale aquí algo. Bueno, un día una persona que es creyente me dijo que las actuales canciones que cantamos en las iglesias en su gran mayoría no tienen fundamento bíblico, y que esas canciones tienen mucha influencia del estado emocional de los artistas que las escriben. Y me dijo que en las iglesias se deben cantar himnos. ¿Qué opinan al respecto? Gracias, Marco. Ok, eso es un comentario de Marco. De eso hemos hablado, ¿no? Es una de las opiniones que a veces se tiene, y es que deberían de cantarse solamente himnos, es decir, que la canción contenga la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es opinión de algunas personas. Hay otras personas creyentes que opinan que no deberían usarse ni siquiera instrumentos, sino que deberíamos cantar solo con nuestra voz, que ese es el instrumento, o cantar a capela, ¿verdad? Que eso es la manera que a Dios le agrada. Pues yo creo que no hay un fundamento para decir que solamente así tiene que ser, porque por eso Dios nos ha dado tanta diversidad, maneras diferentes de expresarnos, ¿verdad? Para poder adorarle, para poder glorificarle. Y yo, mi opinión personal, no sé si alguien tiene otra opinión, es que eso no deja de ser una opinión, no valga la redundancia, de que, bueno, que la mayoría de iglesias no tienen, la mayoría de canciones que se cantan en las iglesias no tienen fundamento bíblico, que no contienen la palabra de Dios, que deberíamos ser más bíblicos. Pues bueno, pues está bien cantar con la propia palabra de Dios, está muy bien, edifica, pero a veces quizás no voy a encontrar la Dios en la Biblia, ¿verdad? O mi lenguaje o mi forma de expresarme no va a coincidir con Reina Valera del 1960, ¿verdad? Quizá yo necesito expresarme delante de Dios con mi propio lenguaje. Y lo importante es la intención que sale de mi corazón. Yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? A Dios le importa la adoración que sale del corazón, con mis propias palabras, porque prácticamente alabar es lo mismo que orar con música.
orar, ¿verdad? Y expresar, hacer una oración de gratitud, de alabanza a Dios, pero ponerle música. Y dime tú a mí si tú siempre oras con versículos bíblicos. Es una buena estrategia de oración, orar con la palabra, tomar versículos, pero si somos sinceros, no siempre oramos con la Biblia. No siempre oramos y hablamos con Dios, porque Señor, así como dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo tal. Pues yo, si te soy sincero, no oro de esta manera, ¿verdad? En tu oración personal te refieres. Claro, cuando estoy orando personalmente, cuando estoy hablando con Dios, estoy expresándome con Dios. Mira, aquí Gabriel nos comparte el mismo versículo en otra versión y dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y dice Pablo, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece la vida cristiana, ¿verdad? Es verdad, pues Dios nos ha hecho libres de escoger, pero no todo nos edifica, no todo nos ayuda. David. Sí, con respecto a lo que estabas diciendo tú antes, yo pienso que lo que Dios de verdad busca de nuestra oración no es música en sí, ¿no? Porque en la Biblia no pone que adorar es cantar canciones, ¿no? Sino más bien una actitud del corazón. Y veo que eso es lo que Dios está buscando, ya que meta una guitarra eléctrica o que meta una flauta o que lo haga a capela. Yo creo que es la actitud de tu corazón lo que Dios está buscando, ¿no? Que con nuestras vidas, el diario vivir, nosotros le adoremos con nuestras actitudes, ¿no? Entonces, no creo que a Dios le importe si se hace con música, con más instrumentos, con menos, de una forma o de otra, ¿no? Yo creo que más bien es lo que Dios mira es tu corazón. Ok, muchas gracias, David. Sí, es que la verdadera adoración nace de un corazón, ¿verdad? Un corazón rendido a Dios. Ok, espero que con esto hayamos podido aclarar un poco tu pregunta, Marco. Ok, hemos leído 1 Corintios 10:23, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Entonces vamos a tener presente siempre este versículo, en este área y en otras áreas. Lo que estoy escuchando a mí personalmente me edifica, a mí personalmente me fortalece o me debilita. Me trae tentaciones, Tania mencionaba, y yo puedo dar testimonio de esto. Mira, cuando yo me convertí, antes de convertirme, pues yo, el tipo de música que escuchaba, sí escuchaba bastante música tipo electrónica, breakbeat, ¿no? Y aparte iba al tipo de fiestas o discotecas, ¿verdad? Donde pues la gente se drogaba escuchando esta música y demás. Entonces es verdad que yo, en mis primeros años de estar convertido, si yo escuchaba que pasaba un carro por la calle con esa música, automáticamente ¡bum!, se me subía la adrenalina, ¿verdad? Y lo que tenía esos recuerdos de las vivencias que yo tenía cuando me drogaba. Entonces la verdad que no quería ni siquiera escuchar esa música, aunque fuera por un autor cristiano, ¿no? Porque es que a mí, en ese momento, bueno, yo ahora pues no escucho esa música, ni aunque sea cristiana, ¿verdad? Porque quizá ya mis gustos han cambiado, pero no quería escucharlo porque no me producía nada bueno, ¿verdad? Aunque dijera, bueno, pero es que es lícito. Sí es lícito, pero a mí no me conviene. A mí personalmente no me edifica, ¿ok? Entonces, bueno, pues tenemos que considerar siempre esto, ¿vale? Otro versículo que nos puede ayudar es Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Vale? Y aquí estos versículos, o este versículo en concreto, Pablo está dando como un filtro a la hora de discernir o manejar nuestros pensamientos, ¿vale? ¿Y por qué tiene relación? Mira lo que dice, ¿vale? Te lo leo y luego te explico. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿vale? Aquí nos da una lista de cosas buenas en las que deberíamos pensar.
Y hemos mencionado que la música es una expresión del ser humano. La música, el cantar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que cantamos, ¿verdad? Sino lo que sentimos en el corazón, ¿verdad? Es como hablamos en base a pensamientos que hay en nuestra mente. Hablar una palabra es un pensamiento que le estamos dando sonido y lo estamos sacando hacia afuera. Y también lo hago cantando, ¿verdad? O tocando un instrumento, ¿ok? Entonces, tanto para cantar o como para lo que yo escucho, debería ver si realmente esto que estoy escuchando promueve esto que estamos diciendo aquí. Está hablando de cosas que son verdaderas, que son honestas, que son justas, de cosas puras o de cosas impuras, ¿verdad? ¿Son cosas de buen nombre, de buena reputación, o están hablando cosas como que no son de buena reputación, ¿verdad? Son cosas que hay virtud, hay algo que alabar en ella, hay algo digno de alabanza, pues esas cosas me son lícitas, ¿verdad? Y es verdad, ya hemos mencionado que hoy en día pues hay canciones con mensajes que de verdad son obscenos, promueven el libertinaje, promueven el pecado, promueven el doble sentido, la sensualidad, la violencia, el robo, y yo creo que la codicia, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que la cosa está clara, ¿verdad? Si la música que estoy escuchando o que estoy cantando alaba, exalta lo que Dios condena, pues dime tú a mí qué coherencia tendría eso en la vida de un creyente, ¿verdad? Si al final lo que estoy escuchando, y bueno, tiene que ver mucho, sí, cómo está mi relación con Dios, pero está claro que si yo quiero agradar a Dios y yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice, no tiene sentido que yo me goce cantando, promoviendo algo que va contrario a mi estilo de vida. Es como que no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, pues no todas las músicas o no todas las canciones hablan de estas cosas. Hay otras músicas que hablan, no sé, de la vida, de la cultura, que hablan de yo qué sé, ¿verdad? De la relación de familia, de pareja, de la madre, de yo qué sé. Y son cosas, pues que son cosas que forman parte de la vida. Son cosas de las que podemos disfrutar, ¿verdad? No necesariamente ofenden a Dios, ¿ok? Entonces yo creo que esto puede ser un filtro aplicable también. Vamos allá, 2 versículos más. Mateo capítulo 12, versículo 36. Estos son palabras de Jesús. Mateo 12, 36. Aquí hay algo que Jesús dijo y yo creo que también es aplicable a la música o a lo que cantamos y también, por supuesto, a lo que escuchamos. Mateo 12, 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Es decir, Jesús habló palabras ociosas, significa palabras que no tienen ningún provecho, palabras que no edifican para nada, palabras que no tienen sentido. Dice que de cada palabra que hablamos así, y por supuesto, o sea, entonces si no hablo de Dios es una palabra ociosa, no. O sea, palabra ociosa aquí en este término, en el original, se refiere a una palabra que no tiene sentido, palabras vanas, ¿no? Palabras vanas, sin contenido. Si yo estoy hablando de, no sé, de un tema de actualidad, de un tema de interés, ¿eso es una palabra ociosa? Pues no, ¿no? Pero yo creo que deberíamos considerar esto que Jesús está diciendo en cuanto a palabras, podríamos aplicarlo también con la música, ¿verdad? Mira, cuidado con las palabras ociosas que hablamos, si somos personas que hablamos siempre o que nos gusta escuchar palabras ociosas que no tienen sentido, ¿verdad? Que no edifican para nada nuestras vidas, pues yo creo que eso se aplica a la música también, ¿verdad? Como que no tendría coherencia aplicarlo solo a lo que hablamos, ¿no? Y no a lo que cantamos o no a lo que escuchamos. Quiero aportar aquí algo, un pensamiento que tenía hoy pensando en este tema. Decimos
que somos lo que comemos, ¿no? Especialmente en esta época donde se promueve la importancia de comer sano, que es muy importante. Entonces dice, depende de lo que comemos, pues así somos, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Creo que con la música, un poco lo que dice David, las palabras, ¿qué es lo que consumimos? De imágenes, de palabras, de, yo qué sé, de música. Creo que habla de realmente, de eso habla de eso mismo. Somos lo que consumimos, de alguna manera. Creo que en el sentido de la música también. Entonces, creo que no tenemos que ser extremistas a directamente decir totalmente, pero también tener cuidado, ¿no? Lo que estaban diciendo muchos, sino saber discernir, como decía Fernanda al principio, porque si no entendemos eso, por ejemplo, hay otro versículo en Proverbios que dice, como piensa la persona, tal es. Así es como piensa, ¿no? Una persona. Entonces, lo que pasa es que de lo que consumimos, así vamos a pensar al final. Entonces, si consumimos solo contenido, que puede ser que no sea malo, pero no nos aporta mucho de Dios, en algún momento nos vamos a encontrar vacíos. Esa es mi opinión realmente. Entonces, si está malo o si no está malo, yo creo que eso es un poco de la conciencia de cada uno realmente. Pero lo que sí creo que es importante entender que eso mismo, que depende de lo que consumimos, eso habla incluso de ese versículo cuando dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y, no, y a veces canta la boca también. Entonces, dependiendo de con qué nos hemos alimentado, qué hemos consumido, eso mismo vamos a expresar y vamos a pensar. Y por desgracia, eso a veces es un poco complejo, ¿no? Porque podemos mostrar una cosa, pero por dentro ser otra cosa dependiendo de eso mismo, de cuál ha sido nuestro alimento emocional también, porque la música directamente es algo que alimenta, es verdad, Vivi lo estaba diciendo en algún momento, alimenta emociones. Creo que eso no es malo, Dios nos ha creado seres emocionales y no es como que hay que anular todo lo que es emocional, sino tiene que haber un equilibrio en cada área que Dios ha puesto en nuestras vidas. Creo que eso es muy importante. Sí, de lo que dice Diana, algo que es verdad, ¿no? Y yo quiero recalcar esto, es que si hemos dicho que, bueno, la música es una expresión del ser humano y que expresar lo que siento en mi corazón no necesariamente tiene que ser pecaminoso, ¿verdad? Yo puedo o escuchar música que habla simplemente de alegría o de la vida, pero la cuestión es que si yo solo me alimento de esto, pero no me alimento de lo que Dios dice, o de canciones que exaltan a Dios, al final lo que abunda en mí es una mente muy natural, ¿verdad? O sea, entonces yo tengo que poner en una balanza, si bien no decir que esto es un pecado, pero es verdad que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Si yo simplemente me lleno de cosas que tienen que ver con pensamientos, con emociones, pues evidentemente eso es lo que hay en mí, ¿no? No voy a ser una persona con una mente espiritual, voy a tener más dificultad para que Dios me pueda hablar, para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a estar cargado de simplemente de sensaciones, pensamientos y sentimientos humanos, ¿verdad? Pero no voy a estar conectado con Dios. O sea, depende de qué me saturo, de qué me lleno, ¿ok? Y algo iba a decir más, bueno, tengo un versículo más, Efesios 4, 29. Antes de leer Efesios, date cuenta que si ponemos la música, ¿verdad? Al nivel de una forma de expresarnos, ¿de qué manera nos expresamos? Mira, nos expresamos con lo que hablamos, ¿verdad? Sí, tenemos nuestros propios pensamientos y eso lo expresamos en palabras, nos expresamos a través del arte, a través de la música, pero date cuenta que hoy día nos expresamos también a través de las redes sociales. Nos expresamos a través de una publicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú miras qué cosas publicas en tus redes sociales, no tendría sentido. Un ejemplo, vamos a suponer que tú publicas un paisaje, ¿verdad? Porque te gusta, o publicas una fotografía porque te gusta, o publicas, no sé, un artículo de interés de un tema que no necesariamente es bíblico, porque te gusta y tiene que ver con la vida, pues tiene que ver con temas de interés, ¿verdad?
tiene que ver con la persona. Entonces, si nos ponemos en un plan muy estricto, muy radical, no cantes eso o no escuches eso, porque eso no está adorando a Dios. Deberíamos hacer lo mismo en nuestras redes sociales. Entonces, no publiques nada, ¿no? Si nos pusiéramos en ese tema, entonces estaría mal también publicar cualquier cosa que no hable de Dios. O publicar cualquier pensamiento que no sea de alguien cristiano, ¿verdad? Porque a veces hay pensamientos que nos parecen que son muy buenos, pero no es ni de alguien que es cristiano ni fue inspirado por Dios, pero nos resultan muy buenos y muy útiles para la vida diaria. A veces política. Entonces, o cuando hablamos de política o expresamos nuestra opinión política, imagínate qué tiene que ver esto con Dios. Entonces, date cuenta que si queremos irnos a un extremo en un área, deberíamos irnos al extremo en otras áreas que son similares. Entonces, por eso deberíamos de ser prudentes en pensar bien, o sea, de ser como coherentes, de discernir, ¿verdad? Y de ver bien qué decisiones tomamos en nuestra vida personal y sobre todo también qué es lo que queremos imponer sobre otros, ¿no? Que a veces este es el error de querer imponer nuestras ideas sobre otros o condenar a otros cuando no piensan como pensamos nosotros. Ok, para finalizar, Efesios 4:29. Este versículo también nos va a ayudar a la hora de discernir qué música escuchar o qué canciones cantar o no cantar, ¿verdad? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, dice que ninguna palabra corrompida, ¿no? Que alguna palabra corrompida es algo que está podrido, ¿verdad? Que no causa edificación ninguna, algo impuro. Entonces, que no salgan palabras de este tipo de nuestra boca. Y yo creo que ahí es en palabra o cantando, que no salgan, ¿verdad? Dime, da igual si me lo dices cantando o si me lo dices sin música, pero el tema es que no salgan. Entonces, claro, lo mismo, este versículo no podemos decir que es solo en la manera de hablar, pero no lo aplicamos a la manera de cantar, o a lo que cantamos, o a lo que escuchamos, ¿no? Porque no tendría coherencia, ¿no? Entonces, mira, yo espero que estos versículos que hemos mencionado, ¿no? Pues son versículos quizá conocidos, pero nos puedan dar una orientación en este área y en otras áreas, ¿ok? Así que bueno, yo para finalizar te digo, y luego pues quiero dar la oportunidad a una o dos personas, no sé si quieren decir algo más, alguien más quiere aportar algo más, hay alguna duda, alguna incógnita, antes de terminar, mejor. Alguien de los que están conectados en Zoom quiere dar su opinión, algo que Dios le haya hablado, Normita que estás aquí, o alguien de los que están en Facebook. ¿Puedo añadir algo? Fernanda y luego Normita. David. Dale. Bueno, David, en vista de lo que hemos podido conversar, ¿no? Y sobre todo, en mi punto de vista, yo creo que esto es circunstancial. ¿Por qué les voy a decir circunstancial de esta manera? Porque cuando tú decías, las redes sociales no eran creadas por el fin de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que las circunstancias ahora vivientes, por lo que estamos atravesando mundialmente, entonces la herramienta práctica para poder llegar con la palabra de Dios a las personas fue Facebook. Entonces, asimismo es circunstancial la música, mi punto de vista. Va cambiando de acuerdo a lo que tú vas sintiendo, lo que vas poniendo en tu corazón, lo que tú vas discerniendo. ¿Por qué digo eso? Porque Dios nos hace libres, primer punto. No nos está oprimiendo ni nos está diciendo, mira, tú de aquí para acá no puedes hacer, o solo esto de aquí puedes hacer. No, Dios nos hace libres y nosotros estamos en el sentido de elegir lo bueno y lo malo, de discernir. Entonces mi punto de vista también llega a sentir la manera, cuando tú decías, cuando cantamos el himno nacional. El himno nacional nada tiene que ver con Dios ni con alabanza, pero si nosotros nos ponemos a ver en el hecho civil, como civiles, como personas civiles, es también el respeto a la patria. Entonces,
también existe, y dentro de la ley superior que es la ley de Dios, también existe que debemos respetar la ley civil. Entonces, dentro de esto está el civilismo. Entonces, también es parte de cumplir una orden, digamos así. Que muchas de las veces nosotros nos confundimos. Y ese es mi caso, por decirle, cuando uno dice, se me ocurre cuando una persona canta, por ejemplo, al amor, pero depende a qué amor. De pronto puede ser el amor de madre, puede ser el amor a tus hijos, y eso también se refleja el verdadero sentido de amor a Dios. Entonces también intercede Dios en ese sentimiento, porque no puede ser que yo siendo madre voy a cantar, yo qué sé, un canto de maldición, por decirte así, de que estés en contra de mis hijas. Se supone que una madre canta en agradecimiento por ser madre, o porque también surge de una madre o de una mujer. Pero si mi canción, en vez de que sea un agradecimiento a la vida, porque la vida es de Dios, pues muestra prácticamente, va a ser una forma de reproche, no sé, como que me siento renegada de la vida. Entonces ahí estoy yendo en contra de Dios, no estoy siendo grata con lo que la vida me está dando, por un lado. Y por otro lado, o sea, también hay que darnos cuenta que influye mucho el medio en que nosotros nos desarrollamos. O sea, mucho. ¿En qué sentido va esto? Es el sentido de la moda, el sentirnos impuestos en un mundo que nos consume la moda. Por decirte, antes, yo te digo, ¿no? Con experiencia, mi reggaetón era diferente al reggaetón de hoy. O sea, era muy diferente. En mi reggaetón lo que te decía era, por decir, salir a beber y tomar. Ahora el reggaetón que yo escucho, ¿no? Lo que te inciden es a un acto, digamos, que no haya respeto a tu cuerpo. Porque tú ahí te estás diciendo que cuando estás con esa faldita te mueves, te sacas. Entonces, ¿qué es lo que tú estás dando? Estás dando una inclinación sexual mal conducida. Entonces, mi punto de vista es cómo va influyendo, yo creo que debe ser las etapas de la vida. No sé si es que no estoy vieja, ¿no? Pero sí me considero ya un poquito mayor. Pero, o sea, me refiero que la música de antes es muy diferente a la música de actual. Por ejemplo, escuchar una balada cuando un hombre se encontraba enamorado y todos los demás. Pero en cambio, ahora ¿qué se escucha? Se escucha las músicas de despecho, de que lo que tú me has hecho te voy a cobrar, o que con la misma moneda te voy a pagar, o sea, más o menos así. Entonces, también depende, como decíamos, lo que el corazón, estamos transmitiendo lo que nuestro corazón o nuestro sentir, nuestras emociones nos están dejando llevar. Entonces, eso es lo que yo podía aportar, o sea, es como las tendencias que se vayan dando de época en época. No te podría decir cómo era antes la iglesia cristiana, si había música cristiana o solo eran las prédicas o el compartir. Entonces yo creo que es de acuerdo al momento, a la época y a lo que vamos pasando. Ok, Eso, David. muchas gracias, Fernanda, muy bueno. Normita. Yo solo que, bueno, ahora con respecto a la música, cada uno tenemos nuestros gustos y todo, y quizás para unos pues cierto tipo de estilos, ¿no? Ritmos de música puedan decir es pecaminoso, es pecado por su origen, ¿no? Pero quizás para otros no, o para mí puede ser no, como el rock, pero quizás para otros hermanos veo que es como lo ven como pecado y en su conciencia está que eso les es pecado, o incluso sencillamente no lo vean tan mal, pero que salió, quizás vino de un mundo donde de ese ambiente de rojo donde había perdición o de droga, sexo. Entonces a esa persona como que, aunque a mí no me provoca nada, nada ese ritmo, pero puedo a mi hermano llevar a otras cosas, ¿no? O genera otras emociones. Por eso yo debo cuidar también en ese sentido, ¿no? De no ser piedra de tropiezo, o de poner más lo que edifica también
a la otra persona, o sea, no solo porque a mí me gusta y en mi conciencia está y la letra no va en contra de los principios de Dios o todo eso, pero aunque yo tenga claro, debo pensar también en mi hermano de al lado, en cuanto si a los estilos se trata y no imponer mis gustos, no es pecado y escuchemos, no, sino como que tomar también eso en cuenta. Muchas gracias, Normita. Ok, mira, yo para concluir quiero decir, hemos dicho de que expresar emociones, sentimientos a través de la música, pues no necesariamente no es pecaminoso, ¿verdad? No es pecaminoso. Pero una cosa sí es importante. Mira, a veces yo no sé quién no le ha pasado alguna vez que cuando te sientes triste o te sientes un poco melancólico, tú quieres escuchar música con la que te conectes con este pensamiento o con este sentimiento. Lo que quiero decir, y quiero ser cuidadoso a la hora de decir esto, es que no siempre, no va a ser pecaminoso que si te sientes triste, quieras expresar o quieras buscar una música con la que identificarte en tu tristeza. Pero, porque si no sería reprimir todo sentimiento o pensamiento que creemos que es negativo. Es decir, si estoy enojado no lo expreso, si estoy triste no lo expreso, si me siento angustiado no lo expreso, ¿verdad? Entonces yo creo que no es correcto el no expresarlo, pero lo malo sería cuando me quedo atascado en ese pensamiento y sigo ahí melancólico y luego pienso en tomar y luego en cortarme las venas, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Yo creo que esto sería lo que no estaría correcto, ¿verdad? O sea, es lícito expresar mis sentimientos, ¿verdad? Como decía Gabriel en los Salmos, expresaba David, se expresaba todo lo que había en su corazón. Incluso Job, ¿no? Cuando oraba y hablaba con Dios, no lo hacía con música, ¿verdad? Pero incluso expresaba lo que había en su corazón y Dios no condenaba esto. Pero sí, si no está mal expresarnos, pero lo que estaría mal es quedarnos atrancados en un pensamiento que no nos edifica o que no nos hace bien, ¿ok? Y pues nada, finalizar diciendo que de lo que hemos hablado, ninguna canción que exalta o celebra el pecado debería ser cantada o escuchada por un cristiano. Ninguna canción que exalta o celebra el pecado. Y para concluir y unir a este tema de la música, el tema de los bailes, ¿ok? Pues de la misma manera existen bailes. Yo creo que la danza, el baile, diferentes géneros de baile son también una expresión del ser humano, ¿verdad? Es una expresión innata en el ser humano. Pero existen bailes que promueven la sensualidad, que son inapropiados, ¿verdad? Y evidentemente pues son expresiones que como creyentes deberíamos abstenernos, ¿vale? Pero no que todos los bailes Entonces un cristiano no debería bailar para nada, solo debe bailar danza hebrea para el Señor, ¿verdad? A veces tenemos en la mente, no, un cristiano si baila solo debe bailar con pandero, ¿verdad? Tocando el pandero en la iglesia. Ahí puede bailar, pero si no, pues entonces está en pecado. Yo creo que eso también sería erróneo, ¿vale? Así que bueno, espero que con esto